¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, Bien. sí, se escucha bien. Bien, bien. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a hacer la última clase del curso que tiene que ver con las particularidades de la protección radiológica en la práctica de radioterapia. Ustedes recordarán que hemos estado haciendo charlas similares a esta en la práctica de radiodiagnóstico y radiología intervencionista, medicina nuclear, y ahora corresponde a radioterapia, que son, digamos, las tres prácticas más usadas, las tres prácticas médicas más usadas aquí en Uruguay. Igual la charla la tenemos organizada con un contenido similar al de las charlas anteriores que hemos hecho de este tipo. Quiere decir, vamos a hablar de los requisitos administrativos y organizacionales de la práctica de radioterapia, requisitos de diseño de los equipos, requisitos de diseño de las instalaciones, un pequeño aparte ahí sobre el blindaje, un poco para que ustedes tengan la idea, pero recordemos que este es un tema, el tema de blindaje es un tema un poco más complicado que merece prácticamente un curso solo. Vamos a hablar de las particularidades de la exposición ocupacional y del público y vamos a hablar de las particularidades de las exposiciones médicas. En cuanto a los requisitos administrativos y organizacionales de la práctica, bueno, según la norma UE 117, en el caso de radioterapia, tenemos aplicaciones de la radioterapia que están categorizadas como uno, 2 y 4. ¿Cuáles son estas? En el caso de la teleterapia, lo mismo con equipos de cobalto o equipos aceleradores lineales, es categoría 1. En el caso de la braquiterapia de alta tasa de dosis, es categoría 2. Y en el caso de la braquiterapia de baja tasa de dosis, es categoría 4. En el caso de las categorías 1 y 2, según la norma misma, según la guía de autorizaciones, llevan licencia. La práctica de categoría 4 lleva inscripción en el registro. Lo que sucede es que como en general ocurre aquí en el país que los servicios que tienen braquiterapia de baja tasa de dosis no solo tienen braquiterapia de baja tasa de dosis, sino que también tienen teleterapia con aceleradores o tienen braquiterapia también de alta tasa de dosis, pues entonces lo más común es que todas estas aplicaciones se incluyan dentro de una licencia, un poco para facilitar que el servicio como tal o la clínica como tal no tenga que estar lidiando con dos autorizaciones de nivel diferente. Pero obviamente los requisitos que se exigirían a una clínica que solo haga braquiterapia baja tasa de dosis serían los requisitos de registro y en el resto de los casos requisitos de licencia. En el caso de licencia, como ya sabemos, hay un contenido de la documentación que debe ser presentada a la autoridad reguladora, que es este que ya conocemos, y aquí en radioterapia es fundamental como documentos técnicos que hay que elaborar el informe de seguridad según el anexo 1 de la guía de autorizaciones, eh, eh, la, los resultados de la prueba de aceptación y puesta en servicio de los equipos, que es otro documento bastante voluminoso y muy importante en el caso de radioterapia, y en el caso de la radioterapia que incluye braquiterapia de baja y de alta tasa de dosis, pues es relativamente también bastante importante el tema del plan de emergencia por las emergencias radiológicas que pudieran ocurrir. Congruentemente con la categoría de esta práctica de radioterapia, pues según
la guía de autorizaciones individuales, también se requieren autorizaciones individuales en esta práctica para el responsable de protección radiológica, para los tecnólogos y el personal de servicio técnico, que son los que en realidad manejan los equipos generadores de radiación y fuentes que se usan en esta práctica, y para el personal médico y físico que participa en la planeación de los tratamientos y en la realización de los tratamientos. Por eso también se incluirían con licencia individual los médicos, oncólogos, radioterapeutas y los físicos médicos. Dentro de esa información que se presenta para obtener la licencia de la clínica, pues uno de los apartados más importantes, como sabemos, es el programa de protección radiológica, el cual debe tener bien definidas las responsabilidades de los diferentes actores, digamos, que incursionan en la práctica de radioterapia. Las responsabilidades del representante legal están dadas básicamente en la norma UIE 100 y son similares a las de otras prácticas, quiere decir, es el responsable por establecer el programa de protección radiológica y por garantizar todos los recursos, tanto el recurso humano como los recursos materiales, para que funcione la práctica. Adicionalmente a esto, en el programa de protección radiológica, en cuanto a responsabilidades, se deben incluir las responsabilidades de los médicos, oncólogos, radioterapeutas, los físicos médicos, los tecnólogos y el responsable de protección radiológica. Y en esta práctica sí hay una norma, que es la norma UIE 123, que define como mínimo cuáles son las responsabilidades que debe tener este personal que trabaja en la práctica de radioterapia. Por ejemplo, en esta diapositiva, yo no voy a leer una por una, pero está tomado como un print screen directamente de la norma, cuáles son las responsabilidades que debe cumplir, las mínimas que debe cumplir el oncólogo radioterapeuta. Esto no quita que en alguna clínica en particular, atendiendo a sus particularidades, se añadan otras. Pero es importante saber que en esta práctica sí están muy bien definidas las responsabilidades que tienen que cumplir cada uno de estos actores de la práctica como tal. Aquí están las responsabilidades del oncólogo radioterapeuta, que por supuesto se corresponden con lo que también establece la norma UIE 100 respecto a todo lo de exposiciones médicas. Y en el caso de los físicos médicos, la norma UIE 123 establece 3 denominaciones de físicos médicos: los físicos médicos en formación, los físicos médicos y los físicos médicos cualificados. Esta es una particularidad muy específica de la norma de Uruguay. Lo que se recomienda como físico médico en general en el mundo es el físico médico cualificado. Quiere decir, ni siquiera en muchos países se le pone cualificado, porque se entiende que todos los físicos médicos son cualificados. En el caso de Uruguay, la norma establece los niveles de físico médico en formación para considerar en este nivel los licenciados en física médica y los que tienen otro título equivalente, que empiezan a trabajar en el servicio de radioterapia, empiezan a adquirir determinadas competencias, siempre bajo la supervisión de un físico que esté autorizado. Por eso a estos físicos en formación, aunque se reconoce su presencia dentro del servicio de radioterapia y se asume que obviamente van a hacer determinadas actividades de apoyo allí en el servicio,
a estos no se le entrega autorización individual, porque se presupone que siempre trabajan supervisados por un físico médico que sí tenga autorización individual. Después está el caso de los físicos médicos a secas, digamos, que son aquellos que ya tenían una autorización individual emitida al momento que se puso en vigor la norma 123. De manera que se reconoce esta denominación y se reconoce la autorización individual que ya ellos tienen, con la posibilidad de mantener renovando esa autorización individual para los equipos, las fuentes y las clínicas en las cuales ya ellos están autorizados. Y por último, la denominación de físico médico cualificado, que recalco es digamos, lo que debiéramos aspirar o lo que aspiramos que en poco tiempo se logre, que todos los físicos de aquí del país sean cualificados, pues serían aquellos que tienen como requisito de formación la licenciatura en física u otra especialidad equivalente, más un posgrado vinculado a la radioterapia, más una formación clínica de al menos 2.000 horas bajo la tutela de un físico médico cualificado. Aquí recalco que título de posgrado vinculado a la radioterapia no quiere decir que tenga que ser específicamente una maestría o un diplomado. Si es un título otorgado por una universidad que en su malla curricular incluye, es de posgrado e incluye la radioterapia, pues puede ser aceptado por la autoridad reguladora como título válido para el físico médico cualificado. Igual, esto no quiere decir tampoco que el título de posgrado tenga que tener una tesis directamente vinculada con la radioterapia. Si el posgrado incluye la radioterapia, aunque la tesis del posgrado no haya sido específica en radioterapia, también es válido. Porque se supone que un posgrado usted no solo lo hace en virtud de desarrollar una tesis. La tesis es el ejercicio final, digamos, del posgrado, pero es válido el posgrado aun cuando la tesis no sea específicamente dirigida a la radioterapia. Bueno, en virtud de esta clasificación, pues después la norma pide o asigna responsabilidades mínimas tanto al físico médico como al físico médico cualificado. Las responsabilidades que puede cumplir un físico médico, aunque no sea cualificado, son todas las mismas que hace un físico cualificado, pero que se deriven de los equipos que ya los equipos y las técnicas de tratamiento y los centros que ya él tiene autorizado, y lo limita únicamente a incluir nuevos equipos o nuevas técnicas. Pero esto deja por sentado de que las personas que ya tienen una autorización pues pueden seguir trabajando igual que como habían venido trabajando antes de la aprobación de la norma. Obviamente, estas son personas que van a poder optar por ser también en un plazo lo más breve posible como físicos médicos cualificados. ¿Cuáles son las responsabilidades que le asigna la norma a los físicos médicos cualificados? Bueno, son las responsabilidades típicas que asignan los documentos de las sociedades científicas y del propio Organismo Internacional de Energía Atómica a los físicos médicos. Y ahí van todas las que tienen que ver con la calibración de haces y la puesta en servicio y aceptación de los equipos de radioterapia, las que tienen que ver con la dosimetría clínica, quiere decir la elaboración de los planes de tratamiento, aprobación, etcétera, y las que tienen que ver con la implementación
de un plan de aseguramiento y control de calidad de las exposiciones médicas y que, por supuesto, están relacionadas con todo lo que tiene que ver con las pruebas periódicas de control de calidad que deben los físicos médicos cualificados realizar ellos o, en último caso, supervisar el cumplimiento de las mismas y firmar los registros correspondientes. En la normativa de Uruguay ha sido tradicional y se mantuvo en la norma UE 123 responsabilidades de la figura que se le denomina responsable físico. Esto no existe en otros países. Es algo muy típico de aquí, de Uruguay, pero en definitiva es una buena práctica de que uno de esos físicos médicos cualificados ostente la categoría de responsable físico en la clínica, que le da de alguna forma la responsabilidad de supervisar el trabajo del resto de los físicos y de aprobar los principales aspectos tanto de calibración de ACE, aceptación y puesta en servicio de los equipos, dosimetría clínica y control de calidad. Ahí les dejo las responsabilidades, pero ustedes podrán ver que se relaciona muy bien con lo que les he estado explicando. Además, la norma describe responsabilidades mínimas que deben cumplir los tecnólogos o técnicos en radioterapia. La norma hace una equivalencia entre tecnólogos y técnicos. Quiere decir, estas responsabilidades serían lo mismo para tecnólogos que para técnicos, porque en determinado momento se graduaron, estas personas se graduaron con título de técnico, actualmente se gradúan con título de tecnólogo. Y como ven, son las responsabilidades, estas responsabilidades están asociadas a todo lo que tiene que ver con con la implementación de los planes de tratamiento una vez que los mismos ya han sido debidamente aprobados y que son un soporte muy válido para un poco dejar bien delimitadas cuáles son las responsabilidades de los médicos, de los físicos y de los tecnólogos en el área de radioterapia. Aunque existen responsabilidades generales dadas a los responsables de protección radiológica en la UE 100, ustedes se acuerdan que la norma 100 tenía ya responsabilidades generales asignadas a los responsables de protección radiológica, la UE 123 de radioterapia hace más específica las responsabilidades de estos responsables de protección radiológica en el marco de los servicios de radioterapia. Y aquí en esta diapositiva les dejo a ustedes estas responsabilidades que, por supuesto, son las que más les interesan porque ustedes se desempeñan como eso o aspiran a desempeñarse como responsables de protección radiológica. Dentro de los requisitos organizacionales de la práctica, una particularidad de esta práctica que no la tienen otras es que la normativa aplicable, la UE 123, en su artículo 74, deja claro cuáles son los requisitos mínimos del plantel o el staff del servicio de radioterapia, atendiendo a la complejidad de los equipos que utilizan, las técnicas que utilizan y la cantidad de pacientes que se tratan en los servicios de radioterapia. Así, por ejemplo, en el inciso A dice que se requiere como mínimo 40 horas semanales por cada 300 pacientes tratados anualmente de oncólogos radioterapeutas, garantizando que no más de 25 o 30 pacientes estén bajo la supervisión de un oncólogo en cualquier momento que sea evaluada esa carga de trabajo. Dice en cuanto a física médica que se requiere como mínimo
de 40 horas semanales de físico médico autorizado. Y aquí autorizado es para decir que estas 40 horas pueden ser la suma de cualificado más físico médico no cualificado. Y autorizado porque de aquí, de estas 40 horas, se excluyen los físicos que están en formación. Es decir, los que están en formación no entrarían en estas 40 horas. Pero el resto de los físicos que son autorizados, pues sí estarían en estas 40 horas mínimas que se requieren. Se aclara que de esas 40, 20 horas como mínimo tendrán que ser ocupadas por un físico médico cualificado, y que cuando se realizan técnicas avanzadas de radioterapia, por cada equipo se deben adicionar 10 horas semanales también de físico médico cualificado, un poco porque si ustedes ven las funciones que se dan al físico médico cualificado son las que están directamente relacionadas con estas técnicas de tratamiento más complejas y con el equipamiento más complejo que se demanda para realizar esas técnicas. Aún así, aún cumpliendo con eso, cada clínica también tiene que evaluar el total de horas de físicos médicos que tenga en el servicio a partir del anexo 3 de la norma, que se llama precisamente dotación de físicos médicos, exigida por la autoridad reguladora. Quiere decir, eso es como, si ustedes lo ven, es como una tabla Excel en la cual se colocan todas las funciones que realiza un físico médico, se le da una carga horaria a cada una de esas funciones y al final se computa la necesidad de horas reales de físico médico totales. Lo bueno es que para este cómputo ahí sí se toman en cuenta incluso los físicos médicos que están en formación, porque se reconoce que los físicos médicos en formación pues de alguna forma hacen más ligera la carga de trabajo total de física médica porque ayudan, colaboran en muchísimas tareas en el servicio de radioterapia, aun cuando ellos no estén autorizados. Igualmente se establecen requisitos de staff para los técnicos en radioterapia. Vean, en el caso de teleterapia, no más de 20 pacientes en un turno de 4 horas de trabajo. Y en el caso de braquiterapia, no más de 4 pacientes por un turno de 4 horas de trabajo. De manera que esto también establece, digamos, un límite en cuanto a, digamos, la premura o la alta carga de trabajo que puede conllevar la existencia de muchos pacientes en tratamiento en muy poco horario, muy poco horario de máquina, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, se dice que debe haber un técnico por equipo de simulación, aunque realmente esta persona no tenga que dedicarse solo al equipo de simulación, sino que pueda simultanear estas actividades en el equipo de simulación con otras actividades en los equipos de tratamiento. Igualmente, también la norma requiere que haya un responsable de protección radiológica y un sustituto de responsable de protección radiológica, lo cual es una novedad porque anteriormente en la norma 103 este requisito no existía. Y bueno, aclarar que este responsable de protección radiológica, el sustituto, tampoco tiene que dedicarse a tiempo completo a ser responsable de protección radiológica, sino que puede ser una de las personas que desempeña una de estas otras funciones en el staff de radioterapia. Puede ser un oncólogo radioterapeuta, puede ser un físico médico o puede ser un técnico o un tecnólogo que ocupe la función o la responsabilidad de responsable de protección radiológica o de sustituto. Lo que sí va a ser una novedad a partir de esta norma en el caso de radioterapia es que antes las autorizaciones individuales de las personas
que se desempeñaban como responsable de protección radiológica no lo declaraban explícitamente en su autorización individual. A partir de esta norma, por ejemplo, si usted tiene una autorización individual de tecnólogo, usted además es responsable de protección radiológica, pues su autorización individual va a decir para desempeñarse como tecnólogo y como responsable de protección radiológica. Un poco reconociendo que hay una carga horaria también que debía darse a ese tecnólogo para que desarrolle las funciones importantísimas que tiene como responsable de protección radiológica. Igualito si es un médico, igualito si es un físico. Quiere decir, eso quedará así declarado en las autorizaciones individuales. Bueno, una vez que ya tenemos claro los requisitos organizacionales para el desarrollo de la práctica de radioterapia, veamos un poco de los requisitos de diseño de la fuente y las instalaciones que se usan en radioterapia. En cuanto a las fuentes, que básicamente, como ustedes saben, se usa en telecobaltoterapia o se usa en equipos Gamma Knife o en equipos de braquiterapia de alta y de baja tasa de dosis, los requisitos a la fuente son similares. Tiene que cumplir con las normas, con los requisitos de diseño que están dados en la norma ISO 2919 sobre el doble encapsulamiento, etcétera, etcétera, y con los requisitos de hermeticidad, de las pruebas de hermeticidad que están recogidos en la norma ISO 9978. Quiere decir, en ese sentido no hay ninguna novedad en cuanto a ningún requisito o, digamos, adicional a lo que tiene que ver con la fuente. A lo que tiene que ver con los equipos, bueno, pues congruentemente con lo que dice el artículo 178 de la norma UE 100, los equipos que se usen en radioterapia pues tendrán que cumplir con la normativa de la Comisión Electrotécnica Internacional aplicable a cada uno de esos equipos. Y vean cómo el concepto de equipo es muy amplio. No son solo los aceleradores, no son solo los equipos de tratamiento en sí mismos. Incluye los simuladores, incluye los sistemas de planificación, y incluso hay normas para los sistemas de control automatizado de los equipos médicos que se usan como tal en radioterapia. De manera que este será un aspecto importante que al contratar o digamos, o pedir un nuevo equipo, habrá que tener en cuenta. Y es el hecho de que el equipo, hay una declaración explícita de parte del fabricante de que el equipo cumple con la normativa de la Comisión Electrotécnica Internacional. En cuanto a los requisitos de diseño de las instalaciones, bueno, lo primero que habría que decir es que, a diferencia de lo que piensan algunos administradores, pues un servicio de radioterapia es mucho más que un búnker donde se ubique un equipo o una fuente para el tratamiento. Tal y como se muestra en esta figura, pues un servicio de radioterapia es un lugar donde se realiza un proceso en múltiples etapas que va desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento del paciente. Y en consecuencia con eso, un servicio de radioterapia debería incluir en su diseño locales y áreas adecuadas para poder realizar todas y cada una de estas etapas del proceso de tratamiento. El proceso y el búnker es solo el lugar donde se realiza el tratamiento en sí mismo. Todo el resto de las etapas del proceso no se realiza en el búnker. Entonces, eso es una idea muy importante que tenemos que llevar cuando vamos a diseñar un servicio de radioterapia, porque vean cómo, por ejemplo, en este ejemplo hipotético de servicio de radioterapia, que tiene 3 búnkeres, uno para el equipo de imagen, otro para el equipo de un acelerador lineal y otro para un cobalto,
Fíjense que son apenas 3 los búnkers que hay y vean que hay 18 áreas o locales dentro del servicio. ¿Por qué? Porque usted necesita tener entonces locales donde hacer la consulta de seguimiento del paciente, necesita un local para instalar el sistema de planificación y que los dosimetristas y los físicos puedan trabajar con condiciones adecuadas, necesita uno o varios locales para que los médicos puedan tener su interfaz y hacer la delineación de los volúmenes y revisar y aprobar la delineación de los volúmenes. Necesita, en fin, necesita, vean, muchísimos más locales que lo que son el búnker en sí mismo. Y esa es una idea muy importante que hay que transmitir a los administradores cuando quieren hacer un servicio de radioterapia, que enseguida te dicen, ¿dónde ponemos el búnker y cuándo empezamos a tratar? Esas son las dos preguntas que siempre nos hacen y hay que decirle, no, un servicio de radioterapia es mucho más que el búnker. Esa es una idea importante. Lógico, el búnker o los búnkers donde se ubican los equipos de radioterapia son las instalaciones más complejas, son las instalaciones que tienen diseño más complejo. ¿Por qué? Porque requerirán, primero que todo, de un cálculo de blindaje que permita asegurar que se van a cumplir después los límites y las restricciones de dosis que están establecidas para la práctica. Porque si no hay un cálculo de blindaje, después usted pone el equipo y usted no puede cumplir los límites y las restricciones de dosis establecidas para la práctica. Como les decía, de cálculo de blindaje pudiéramos hacer un curso completo de una semana por lo menos. Por lo tanto, aquí solamente vamos a tocar algunos elementos fundamentales que ustedes como responsables de protección radiológica deben conocer respecto a los cálculos de blindaje. Lo primero, que al hacer un cálculo de blindaje es importante recabar un grupo de información que es la que al final nos va a permitir hacer un cálculo de blindaje que se corresponda con las necesidades de la clínica. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver que eso va desde el tipo de equipo, materiales que vamos a utilizar para blindaje, carga de trabajo, factor de uso, factor de ocupación, las distancias, los valores límites de diseño, las restricciones que vamos a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Los tipos de tratamiento que vamos a hacer, cuántos tratamientos de conformada 3D, cuántos de IMRT, cuántos de TBI, cuántos de TMI, en fin, los diferentes tipos de tratamientos que también van a tener una carga de trabajo y van a tener un impacto sobre el blindaje. Uno de los parámetros, por tanto, importantísimos del cálculo del blindaje es poder estimar correctamente la carga de trabajo que va a ser utilizada para el cálculo. La carga de trabajo en general se mide en Gray por semana a 1 metro de la fuente. Debe considerar todos los tipos de uso que va a tener el equipo. Hay equipos, por ejemplo, de radioterapia que se usan también para irradiar sangre. Entonces, ahí hay que considerar la carga de trabajo, no solo en tratamientos de radioterapia, sino también en la irradiación de sangre o de tejido, en fin. Los tipos de procedimientos que se van a hacer, por ejemplo, en procedimientos convencionales, la carga clínica sería multiplicar el número de pacientes que se tiene por día por la dosis promedio que se va a dar a cada uno de esos pacientes, por el número de blancos promedio que va a haber por paciente. Esto es un factor que muchas veces se omite y que no está, y que está en contra de la seguridad, porque como sabemos hay algunos tipos de tratamientos, como son, por ejemplo, los tratamientos de mama, que tienen más de un blanco. Entonces, si usted considera que todos los pacientes van a tener un solo blanco, pues está subestimando la carga de trabajo. En tratamientos de mama sabemos que muchos pacientes se le da un blanco es el lecho tumoral y el otro blanco es el sistema ganglional, quiere decir los campos, el campo supraclavicular que hay que dar a los pacientes. Entonces,
eso debe ser considerado también en la carga de trabajo. Y por último, la cantidad de días de trabajo, que típicamente en radioterapia se trabaja con 5 días a la semana de trabajo. A partir de ahí se puede calcular una carga clínica convencional, digamos, para el cálculo del búnker, y habrá que añadir a eso una carga física dada por los controles, el tiempo que el equipo va a estar irradiando para hacer controles de calidad, que alguna bibliografía recomienda 100 Gray por semana, puede estar en un entorno entre 50 y 6 Gray y 100 Gray por semana, más otras contribuciones debido a tratamientos que se hagan, como ya dijimos, carga por TBI, quiere decir una determinada barrera tal vez se va a usar para hacer TBI, pues entonces esa tendrá que considerar la carga de trabajo por tratamientos de TBI, o la carga de trabajo por técnicas no convencionales, como es el caso de IMRT, que adiciona en el cálculo de algunas barreras, como verán. Es importante diferenciar la carga de tratamientos convencionales de la carga de tratamientos de IMRT. Otro aspecto importante, otros factores importantes para el cálculo de blindaje son el factor de uso y el factor de ocupación. ¿Qué cosa es el factor de uso? Bueno, es la fracción del tiempo en que la radiación está dirigida en una dirección especificada donde nosotros vamos a ubicar el punto de cálculo. Ese factor de uso debe estar estimado sobre la base de valores realistas. Hay hospitales que tienen un cálculo, una estadística de los factores de uso de la barrera a partir de la estadística de los tipos de tratamientos que ellos realizan. En el caso de un nuevo diseño o cuando no exista esa estadística, deben utilizarse valores que están recomendados en la bibliografía. Por ejemplo, en la NSRP 151, pues se recomiendan valores de factor de uso. El otro factor importante es el factor de ocupación, que es la fracción de tiempo en que el sitio o el local o el área donde está ubicado el punto de cálculo está ocupado, y por eso el nombre de factor de ocupación, está ocupado por el personal, quiere decir el trabajador ocupacionalmente expuesto, el paciente o el público, que eventualmente el paciente y el público serían públicos a los efectos de estos cálculos. Es un factor que puede variar desde un valor 1 cuando la ocupación es total. Por ejemplo, el panel de control tiene factor de ocupación 1 porque siempre que la máquina está irradiando va a haber personas ahí, van a estar los tecnólogos en el panel de control, por eso es 1. Y puede ser tan laxo como 1/40 en el caso, por ejemplo, de un parqueo de automóvil donde normalmente una persona deja el automóvil y no se queda ahí estacionado todo el tiempo, con lo cual la mayor parte que está irradiando en esa dirección, pues allí no hay ocupación. Entonces, estos son dos factores muy importantes porque pueden incidir mucho en el cálculo de blindaje. El otro elemento fundamental que hay que seleccionar a la hora del cálculo de blindaje es el valor de la restricción de diseño que se va a colocar en el punto de cálculo. El valor de la restricción de diseño generalmente surge de los límites de dosis que están aprobados en la normativa. Y aquí hay diferentes ejemplos de normativas internacionales en Estados Unidos, el OIA y el Reino Unido, de los límites de dosis y los valores que se utilizan para el diseño, como límite de diseño. Aquí en el artículo 8 de la norma OIS 123 se define claramente una restricción de dosis para el trabajador de 6 milisieverts por año y para el público de 0,3 milisieverts por año, de manera que el límite de diseño usted lo podrá seleccionar como máximo en este valor, aunque
determinada clínica puede querer seleccionarlo en un valor inferior para una mayor protección, pero como máximo podrá ser este valor, a partir de este valor que se derive el límite de diseño, que no es más que se pasa de dosis por año a dosis por semana, porque todos los cálculos se realizan sobre la base de una semana. Ya una vez que usted tiene claro todos los datos, pues entonces lo importante es definir bien cuáles son los tipos de barreras que usted va a tener que calcular. Hay hay dos barreras fundamentales, dos tipos de barreras fundamentales que vamos a calcular, que es la barrera primaria, que es aquella que se opone directamente al haz primario de radiación que atraviesa el cuerpo del paciente, y hay barreras secundarias que son aquellas que nunca están expuestas al haz primario y que la protección a ellas es en base a la protección de la radiación de fuga, que puede llegar hasta un punto determinado de cálculo en ella, de fuga del cabezal, y la protección a la radiación dispersa que puede llegar desde el paciente durante la realización de los tratamientos. La metodología de cálculo en esencia no difiere de otras de las que utilizamos en otros casos de cálculo de blindaje. Quiere decir, se establece un valor de restricción de diseño P, se hace la estimación de la dosis en el punto a proteger asumiendo que no existe blindaje, se obtiene un cociente entre P y la dosis sin blindaje que se le llama factor de transmisión, y después, suponiendo una atenuación logarítmica de la radiación dentro de la barrera, pues se calcula el número de capas décimos reductoras que se requiere de un material determinado para reducir la dosis hasta el valor de P, como el logaritmo de 1 sobre B. Y después, multiplicando ese número de capas décimos reductoras por el valor de la capa décimos reductora, que es específico para el material y para la energía de la radiación, pues entonces se obtendría el espesor de blindaje requerido. Aquí está la ecuación que se utiliza para el cálculo del factor de transmisión de la barrera primaria. Como ustedes ven, son variables ya conocidas. El valor de P, del valor de restricción de diseño, la distancia al punto que va al cuadrado, la carga de trabajo, el factor de uso y el factor de ocupación. A partir de ahí calculamos B, calculamos el número de capas décimos reductoras como el logaritmo de 1 sobre B, y después, para el caso de los aceleradores lineales, donde se ha comprobado que la primera capa décimos reductora recibe una radiación mucho más de mayor energía, pues lo que se hace es calcular el espesor como el espesor de la primera capa más n-1, el espesor de las siguientes capas décimos reductoras. Y estos valores de TBL1 y TBL de equilibrio, pues son proporcionados por la bibliografía. Si usted tuviera un equipo que tiene más de una energía, que hace tratamientos con haces de más de una energía, por ejemplo 6 y 15, usted tendría que calcular el espesor para 15 requerido, el espesor para 6 que es requerido, y después hacer una comparación entre la diferencia de esos espesores, entre la diferencia de estos espesores con la capa décimo reductora de material aplicable. Si esa diferencia es mayor o igual que un TBL, pues entonces lo que usted hace es tomar la máxima, el valor máximo de ese espesor, y ese mismo le servirá como espesor de blindaje, porque esto le garantiza que eso
le blindaría suficiente, lo mismo para los tratamientos que usted va a hacer con 6 como para los tratamientos que usted va a hacer con 15. De lo contrario, si esta resta nos da menor que un TBL, pues entonces el espesor de blindaje será el máximo, añadiéndole un espesor de la capa hemireductora, que es aproximadamente 0.301 multiplicado por el TBL, pues añadiéndole ese espesor, y de esa forma entonces usted tendría seguridad que ese máximo de espesor calculado le sirve tanto para brindar los 6 como para brindar los 15 MV. Depende mucho de la carga de trabajo. Por supuesto, si la carga de trabajo, si usted tiene 2 energías y la carga de trabajo con 6 y la carga de trabajo con 15 es muy similar, pues obviamente la diferencia de esto va a ser abrumadoramente dada por el espesor de la capa, por el espesor calculado para 15 MV, porque sabemos que mientras mayor es la energía de los fotones, pues mayores son los espesores requeridos. Pero cuando hay una cantidad de casos de 6 y de 15 diferentes, pues es necesario hacer el cálculo para las 2 energías, porque puede que para la menor energía sea el espesor requerido. En el cálculo de blindaje para la barrera primaria, otro elemento importante es calcular el ancho de la barrera primaria. ¿Cuál es el mínimo ancho de la barrera primaria? ¿Por qué? Porque estas barreras se construyen generalmente, para ahorrar hormigón, como es lógico, como en forma de un taco o de un suplemento de espesor. Entonces usted tiene que garantizar que la divergencia del haz a la distancia en que está ubicada la barrera sea suficientemente cubierta por el ancho de esa barrera primaria. Y ese ancho es mayor cuando el colimador se rota a 45 grados. Quiere decir, si usted pone el mayor tamaño de colimador y lo rota a 45 grados, usted se da cuenta que el ancho del haz es mayor cuando se rota a 45 que cuando el colimador está a 0 grados. Bueno, estas son las ecuaciones para calcular el ancho de la barrera primaria, que son realmente muy sencillas y muy fáciles de calcular, pero es un cálculo que también hace falta realizar. En el caso de la barrera secundaria, ya sabemos que para la barrera secundaria tenemos 2 contribuciones. La radiación dispersa en el paciente que incide en el punto de cálculo, y la radiación que se fuga de la fuente, en este caso del cabezal del equipo, e incide en el punto de cálculo. Para el cálculo, esa es la de fuga. Entonces, para el cálculo de la de fuga, esta es la ecuación que se utiliza, y los parámetros que se usan son los mismos que ya describimos anteriormente. Por supuesto, esta distancia sería la distancia desde la fuente al punto de cálculo que nosotros queremos realizar. En el caso del cálculo del factor de transmisión por radiación dispersa en el paciente, esta es la ecuación que se utiliza, y la novedad es que aquí hay un factor A, que es el factor de dispersión definido a la distancia de dispersión, quiere decir a donde se ubica el paciente, que dependerá del ángulo de incidencia de la radiación, y hay un factor F que depende del tamaño del campo de radiación incidente. Y aquí se puede ser tan conservador como tomar el campo máximo, o se puede ser más realista tomando el campo promedio, un campo promedio para el cálculo. Esa área se calcula en centímetros cuadrados. Y aquí es muy importante colocar todas las unidades, porque estas ecuaciones
son empíricas, semiempíricas, y es importante colocar en las ecuaciones los parámetros en las unidades que requiere la metodología. Ya una vez que usted tiene calculado el factor de transmisión por dispersión y por fuga, pues usted calcula el logaritmo de 1 sobre b para ambos y calcula el número de capas décimos reductoras y después calcula el espesor multiplicando esos valores por los valores que están de TBL1 y TBL de equilibrio que están tabulados en la bibliografía para radiación dispersa y para radiación de fuga, que son otros valores diferentes a los valores que están tabulados en la bibliografía para radiación primaria. Y entonces usted lo que hace es aplicar la misma metodología de las dos fuentes y ver cuál es el espesor que de alguna forma manda, si el espesor por fuga o el espesor por dispersión. Y a partir de ahí, pues usted define cuál es el ancho de la barrera secundaria. En el caso del laberinto, es un cálculo un poco más complejo, pero que igualmente las metodologías están muy bien establecidas en la forma de calcularlo. Hay algunas recomendaciones que si se va a diseñar un servicio de radioterapia es muy bueno tener en cuenta para el laberinto, porque incluso con estas recomendaciones pudiera no ser necesaria la existencia de una puerta blindada en la entrada del laberinto. Lo ideal es que el laberinto sea tan largo como sea posible y con la menor sección transversal que sea posible, porque esos son dos parámetros que influyen mucho en la dosis a la entrada del laberinto. El ancho mínimo, por supuesto, casi siempre está dado por el paso de una camilla o el paso de las piezas propias del equipo que tienen que entrar al búnker a través del laberinto, pero mientras menor sea la sección transversal del laberinto y más largo sea el laberinto, pues menor van a ser las dosis que va a haber en la puerta del laberinto. Y como les decía, un laberinto adecuado puede no requerir la necesidad de puerta, pero además brinda al paciente una sensación de confort diferente a la hora de realizar los tratamientos, porque para los pacientes, sin duda, es bastante estresante el hecho de que usted me encierre en este lugar a mí solo y cierre una puerta ahí que pesa 2 toneladas y yo me quedé solo allá adentro. Si el búnker no tiene, si el laberinto no tiene puerta, pues de alguna forma es más amigable con el paciente. ¿Cuáles son los componentes que hay que calcular para calcular la dosis en la puerta del laberinto? Bueno, en equipos convencionales de baja energía son 4 componentes, que son la dosis que llega a la puerta, que aquí tengo coloreada en rojo, que llega a la puerta debido a la dispersión en el paciente. Quiere decir, aquí la fuente del paciente se dispersa, incide en la pared del laberinto y a partir de ahí rebota y llega a la puerta. Esa sería una componente. La segunda componente sería la dosis en la puerta debido a la dispersión en la pared primaria. Esta es la radiación que atraviesa el paciente, incide en la pared primaria y se dispersa y sale hasta la puerta del laberinto. La tercera componente, que está en negro, es la dosis en la puerta del laberinto debida a la radiación de fuga que se transmite a través de la pared del laberinto. Quiere decir, hay una radiación de fuga que tal vez tiene suficiente energía como para atravesar la pared del laberinto e incidir directamente en la puerta del laberinto. Y la cuarta componente, que aquí está en verde, es la dosis en la puerta del laberinto debido a la dispersión de esa radiación de fuga. Quiere decir, no solo la que se transmite en la pared, sino la que se dispersa a través de las paredes del laberinto. Para cada una de estas contribuciones en la bibliografía y ecuaciones
yo no se las voy a poner para no abrumarle en esto y en los diferentes términos, pero una vez que usted la calcula, esas contribuciones, usted puede obtener una dosis total a la entrada del laberinto en una determinada configuración del gantry del laberinto, que generalmente es la configuración donde el cabezal tira contra el laberinto. Sin embargo, en la práctica, en realidad, ese cabezal está girando en diferentes posiciones. Entonces, la real dosis que da aquí partiría de considerar la contribución en los diferentes ángulos de rotación del gantry. Bueno, hay una ecuación también semiempírica que se desarrolla en la bibliografía que dice que la dosis total que hay aquí es 2,64 veces la dosis calculada para una posición del ángulo del gantry del equipo. Una vez que ya tenemos la dosis total, lo que hay que hacer es dividir esa dosis total entre la restricción o la restricción de diseño entre esa dosis total, y obteniendo el logaritmo de 1 sobre b, pues obtenemos el número de capas décimos reductora de material que tendría que tener la puerta. Lógico, si nos da que al final, por la longitud del laberinto y por el diseño que hicimos del laberinto, la dosis total es menor o igual que la restricción de diseño, pues lo que nos indicaría es que no se necesita puerta. Entonces no se necesita puerta. Y es lo que puede ocurrir, y de hecho mucha gente diseña los búnkeres con esa intención, con la intención de que no necesiten puerta. En el caso de los aceleradores de altas energías con más de 10 MV, además de esa dosis total calculada por esa metodología, hay que considerar dos contribuciones más: la dosis por captura gamma y la dosis por neutrones. Y a esas dos contribuciones hay que sumarla entonces a la dosis total, y por eso suele suceder que los laberintos de altas energías es mucho más difícil conseguir que no necesiten puerta, y por eso en muchos casos la puerta más que toda está dada por las altas energías que pueden estar involucradas en algunos tratamientos, en algunos equipos de radioterapia. En el caso de los blindajes de braquiterapia, la metodología es similar, lo único que la particularidad es que en braquiterapia todas las barreras son barreras primarias. Quiere decir, el factor de uso va a ser igual a 1, por lo tanto, el formulismo de cálculo de todas las barreras es el de una barrera primaria. Y conservadoramente lo que se hace es no considerar, en muchos casos, la atenuación en el paciente de la radiación producida por la fuente de braquiterapia. Recuerden que aquí la fuente no se expone, el mayor tiempo no se expone directamente al búnker, sino que está dentro del paciente. Y por eso es conservador el modelo de cálculo cuando no se toma en cuenta la atenuación en el paciente, pero las ecuaciones son similares. Bueno, una vez que ya nuestro búnker está bien diseñado, no debemos olvidar algunas medidas de seguridad que son imprescindibles según la norma, las normas que deben tener los búnkers donde se instalan equipos de radioterapia. Y la primera cuestión importante es la existencia de botones de emergencia que permitan parar la radiación en caso de eventos adversos, como puede ser que una persona esté adentro y el equipo empiece a irradiar porque no fue advertido desde la consola de control, etc. Y es por eso que se recomienda que haya botones de emergencia situados en diferentes partes del búnker que hagan que una persona pueda accionarlo rápidamente sin que reciba una dosis de radiación
significativa. Vean que hay botones en la camilla, botones en el propio estativo del equipo, en las paredes del búnker, en el propio laberinto, cerca de la puerta, en la consola, etc. Otra medida de seguridad imprescindible para los búnkers es que tengan un dispositivo que permita interrumpir el tratamiento cuando se intenta entrar inadvertidamente a la sala de tratamiento mientras que el equipo está irradiando. Y fíjense que no pongo exactamente un interruptor en la puerta porque pueden ser diferentes los mecanismos de interrupción de las. Aquí, por ejemplo, tenemos una celda fotoeléctrica a la entrada de un búnker que con ella se logra sin ninguna puerta que si alguna persona intenta entrar, pues se detenga la irradiación del equipo y se controle ese evento. Puede ser también un dispositivo, un interlock en la puerta, pueden ser diferentes variables, de diferentes variantes de diseño, pero tendrá que haber siempre un dispositivo de este tipo. Lo otro que tendrá que haber siempre es una señal lumínica que advierta claramente cuando el equipo está irradiando y cuando el equipo no está irradiando. Y esa señal lumínica puede tener diferentes formas de diseño. En algunos casos es una luz verde que está prendida cuando el equipo no está irradiando y se apaga y se enciende la luz roja cuando el equipo está irradiando. Otras veces solo es una luz que está apagada normalmente y que se enciende solo cuando el equipo está irradiando. Pero este sistema de seguridad debe estar. Para el caso de telecobaltoterapia y braquiterapia de alta tasa de dosis, los búnkers deberán estar equipados también con un detector de área, un medidor de radiaciones de área que permita detectar y señalizar cuando el equipo se encuentra irradiando. Y es una señal diferente a la señal que pueda emitir la propia consola del equipo. Es un sistema de seguridad que se basa en otro principio, como ustedes ven, diferente al sistema de seguridad que puede estar en la consola y que es requerido para evitar cualquier incidente en los cuales la fuente pueda quedar expuesta. Este sistema de seguridad no se requiere para el caso de los aceleradores lineales, porque sabemos que cuando se le quita la energía eléctrica, pues no hay forma de que el acelerador pueda irradiar. Otro sistema de seguridad imprescindible son los que permitan controlar la posición del paciente y el funcionamiento del equipo visualmente durante la ejecución del tratamiento. Habitualmente son circuitos cerrados de televisión que se instalan y que tienen suficientes cámaras como para dar una seguridad de que hay un buen monitoreo del paciente y de los movimientos del equipo. Y otro que a veces es un poco olvidado o que a veces molesta un poco y se desconecta, lo cual es una muy mala práctica, es el sistema de comunicación bidireccional con el paciente durante la ejecución de los tratamientos. Y tiene que ser bidireccional porque tiene que permitir que si el paciente se siente mal, dice me voy a mover, me siento mal, cualquier cosa, el tecnólogo pueda obtener esa información verbal y porque a la vez sirve para que el tecnólogo pueda hablar con el paciente y corregir determinada posición o determinada situación que se dé durante el tratamiento. Es un sistema que a veces es molesto porque no queremos que no nos resulta molesto el ruido que produce el bit del equipo y pues se obvia ese sistema, se desconecta o no funciona bien. Y eso es una muy mala práctica porque el paciente puede requerir de ese sistema para que
nosotros lo atendamos. Bueno, una vez que, suponiendo que tenemos todas las condiciones de diseño, tanto de fuente como de equipo, de instalaciones, para hacer la práctica, ¿qué particularidades tiene la exposición ocupacional del público y la exposición del paciente en este tipo de prácticas de radioterapia? Lo primero que es importante en cuanto a la exposición ocupacional y del público es ver cuáles son los riesgos a los que te expone, los riesgos radiológicos a los que se expone el trabajador en el caso de la práctica de radioterapia. Y aquí el fundamental riesgo es el de exposición externa, que como sabemos es la exposición total o localizada del cuerpo humano a las radiaciones emitidas por una fuente de radiación externa, que puede ser una fuente radioactiva o puede ser un equipo generador de radiación. Este riesgo está presente en todas las actividades que involucran el equipo, los equipos de tratamiento o los equipos de adquisición de imágenes que se usan en la práctica de radioterapia. Por ejemplo, durante el montaje y puesta en servicio de los equipos de radioterapia puede estar expuesto a ese riesgo. Durante el posicionamiento diario de los pacientes, en el caso de los equipos de cobalto, de telecobaltoterapia y de braquiterapia, en los cuales sabemos la fuente siempre está emitiendo y el equipo siempre tiene un determinado nivel de fuga, pues ese riesgo también está presente. Y lo que más contribuye sin duda es la radiación externa, la exposición externa que puede recibir el trabajador durante la operación del equipo desde el panel de control. Y que depende mucho de que esté bien el cálculo de blindaje. Si el cálculo de blindaje está bien, pues este riesgo, por supuesto, se minimiza. En general, como sabemos, existen tres formas de reducción de esos riesgos: la distancia, el tiempo y el blindaje. En el caso de radioterapia, cuando se involucran fuentes radioactivas, en teoría también está presente el riesgo de contaminación radioactiva. Y digo en teoría porque es muy improbable que ese riesgo pueda ocurrir, en el sentido de que se trata de fuentes que por las propias normas ISO 2919 y 79 y 9978 establecen requisitos muy estrictos en cuanto al diseño de la fuente y la hermeticidad de esa fuente, con lo cual es muy improbable que una fuente de esa pueda deshermetizarse. Y es por ello que es muy improbable que pueda haber contaminación interna debido a ingestión o inhalación de polvos o aerosoles, igualmente contaminación de la piel debido a esos polvos o aerosoles. De manera que realizando con alguna frecuencia, bastante esporádicamente, pero sí periódicamente, pruebas de hermeticidad a esa fuente, pues puede ser la medida suficiente para controlar ese riesgo. Igual, si las fuentes se recambian muy periódicamente, como son las fuentes de iridio 192, no tiene sentido hacer pruebas de hermeticidad. Ya si las fuentes son fuentes como la de cobalto, que se cambian cada 5 o cada 6 años, pues entonces sí tiene sentido hacer pruebas de hermeticidad con alguna frecuencia. Bueno, en cuanto a la aplicación de la distancia, el tiempo y el blindaje en las particularidades del control de la exposición ocupacional, lo primero que hay que tener en cuenta es la delimitación de las áreas. Quiero decir, aquí le pongo de nuevo el servicio hipotético de radioterapia que tiene todos esos locales, y sabemos que en realidad las fuentes de radiaciones ionizantes se operan en los locales 9, 14 y 12. De manera que la lógica es por qué tendría todo el mundo que tener acceso a los locales donde están las fuentes de radiaciones ionizantes. Sí, viene a hacer otras tareas. Entonces, es muy importante hacer una adecuada
delimitación de área como área controlada y área supervisada, de manera que pongamos distancia, asimismo, pongamos distancia entre los seres humanos y los lugares donde están las fuentes de radiación. ¿Cuáles serían los locales del área controlada en un servicio de radioterapia? Bueno, los locales de tratamiento de los equipos de teleterapia con cobalto, con aceleradores lineales o con equipos de rayos X superficial serían locales del área controlada. También los locales donde se ubican los equipos de rayos X que se utilizan en la simulación de los tratamientos, como los tomógrafos o los simuladores 2D, que también serían locales designados como área controlada. ¿Y cuál sería el área supervisada? Bueno, el panel de control del equipo, el local del panel de control del tomógrafo, el panel de control del equipo simulador si lo hubiera, y pasillos de acceso a esos paneles de control que de alguna forma, además de restringir la exposición que puedan recibir las personas, proporcionan determinadas medidas de seguridad física para evitar que digamos, que se interfiera en la realización de los tratamientos y ocurran distracciones en los tecnólogos que realizan estos tratamientos. En braquiterapia tenemos dos casos diferentes, el de la braquiterapia manual y el de la braquiterapia diferida automática. En braquiterapia manual, los locales del área controlada serían el almacén de la fuente, el local de preparación de fuentes cuando se realizan los trabajos de preparación de fuentes y los cuartos para la hospitalización de los pacientes en el momento que los pacientes están hospitalizados. Quiere decir, estos dos últimos serían locales que pudieran ser eventualmente de zona supervisada y cuando hay pacientes o fuentes como zona controlada. Y en braquiterapia diferida automática, pues el local que es zona controlada es el local de tratamiento donde se instala el equipo de braquiterapia automática. En todos los casos también los locales donde haya equipos de rayos X que se utilicen en la obtención de imágenes para planificación en radioterapia, que pueden ser planificación 2D o planificación 3D, dependiendo de las técnicas que vayan a realizarse. Y bueno, estos que dicen esta diapositiva serían los locales incluidos en el área o la zona supervisada para braquiterapia, tanto braquiterapia manual como braquiterapia de alta tasa de dosis. Una vez que ya tenemos las áreas bien delimitadas, otro elemento importante en el control de la exposición ocupacional es la existencia de un programa de vigilancia radiológica individual que cubra las necesidades del servicio de radioterapia. Eso recuerden que era una obligación del titular que ya está dada en la norma UE 100, quiere decir el titular de la práctica debe garantizar que se realice la evaluación de la exposición ocupacional de los trabajadores en base al monitoreo individual de aquellos trabajadores que lo requieran. Porque eso es lo primero que es importante, que es definir quiénes requieren estar dentro de ese programa de monitoreo individual y quienes no requieren estar dentro de ese programa. Por supuesto que el monitoreo debe realizarse por un servicio de dosimetría autorizado y los resultados deben darse en valores de dosis equivalente personal. Habitualmente HP10 es lo que tienen autorizado los servicios de dosimetría aquí en el Uruguay. Y un criterio cuantitativo que puede ser tomado en cuenta para determinar si el trabajador lleva dosímetro o no lleva dosímetro es aquel que establece que llevaría dosímetro todo trabajador que reciba
por concepto de operación normal o de exposición accidental, dosis mayores de 2 milisieverts por año. En radioterapia, si los blindajes están bien, la mayoría de los trabajadores reciben por exposición normal menos de 2 milisieverts por año. Pero lo que pasa es que, sobre todo los tecnólogos, los médicos y los físicos que entran a los búnkeres, por exposiciones accidentales, pudieran recibir más de 2 milisieverts al año. Y los dosímetros en radioterapia, en la mayoría de los casos, se justifica por el tema de la exposición accidental y no por el tema de la exposición normal, porque si los búnkeres están bien calculados, la exposición normal sabemos que es muy baja. También habrá que considerar que aquellos trabajadores que son expuestos, pero que cumpliendo este criterio no se le asigne un dosímetro, esos trabajadores tendrán que tener una evaluación de su exposición ocupacional a partir de los resultados de los dosímetros o en caso que no lleve dosímetro, a partir de los resultados del monitoreo radiológico del puesto de trabajo en el cual se desempeña el trabajador. Es el caso típico, por ejemplo, de, no sé, de una enfermera que trabaja en radioterapia, que ella se encarga del control de los pacientes, el registro de que cuando llegan los pacientes, cambio de ropa al paciente y todo eso. Pues ella no va a entrar nunca al búnker, con lo cual no tendría por qué tener dosímetro si su exposición normal es menor de 2 milisieverts, y nunca va a tener una exposición accidental porque ella no entra al búnker. Bueno, pues en ese caso, si ella se encuentra expuesta porque está en áreas del servicio de radioterapia donde hay determinados niveles de exposición, el responsable de protección radiológica tendrá que diseñar mediciones y cálculos para decirle a ella: mira, las dosis de radiación que tú recibes al año nunca van a ser mayores de tanto, porque yo he hecho la medición en tu puesto de trabajo y nunca van a ser mayores de tanto. Y en ese caso, esa enfermera puede eximirse del uso de dosimetría. El otro elemento importante es el programa de monitoreo radiológico de zona, que se deberá implementar considerando la magnitud que va a ser medida, dónde, con qué frecuencia se va a monitorear, dónde, cuándo y con qué frecuencia se va a monitorear, los procedimientos y métodos de medición que se van a utilizar y niveles de referencia y acciones que deben ser aplicadas en el caso de ser superados estos niveles. Estos son los elementos que debía tener un programa de monitoreo de los puestos de trabajo, independientemente de la frecuencia con que se haga. En cualquier caso, el monitoreo debe realizarse con un equipo apropiado que sea capaz de medir en un rango de la escala adecuado para los niveles de tasa de dosis que se van a medir. Y por eso los equipos deben medir en el orden de los microsieverts hasta las decenas de milisieverts, los equipos que se usen. Estamos hablando microsievert hora, en la escala de microsievert hora a milisievert hora. Y sabemos ya que cuando se usa radiación pulsada, como es en los aceleradores y en teleterapia con rayos X superficial, pues para este monitoreo lo idóneo es utilizar cámaras de ionización que nos garanticen la calidad de la medición que estamos realizando. Hasta ahí lo que tiene que ver con la exposición ocupacional, que no difiere mucho de lo que encontramos en otras prácticas. Desde el punto de vista de exposición del público, hay 3 medidas que son
digamos, clave para garantizar la exposición del público. La primera, por supuesto, también la necesitamos para garantizar la exposición de los trabajadores, y es el diseño adecuado del servicio de radioterapia, en particular los blindajes que se construyan. Porque recuerden que la norma UIS 123 pone una restricción muy fuerte en cuanto a la dosis que pueden recibir los miembros del público, 0.3 milisievert por año. El segundo elemento fundamental es el control de los visitantes o personas, se dice visitantes en general, a miembros del público que puedan llegar al servicio de radioterapia. Y eso se garantiza fundamentalmente con la señalización y la delimitación de área, que son dos medidas que ya vimos también se usan para la exposición ocupacional. Y la tercera medida importante en el caso del público es la correcta gestión de las fuentes radioactivas en desuso, que va desde su almacenamiento en la institución, cuando son, por ejemplo, fuentes de braquiterapia de baja tasa de dosis, que se usan determinados días de la semana, pero después no se usan el resto de la semana, y hay que tener un local seguro donde almacenarla, hasta la gestión ya de ellas cuando ya entran en desuso a través de la devolución al suministrador, que es la vía idónea, y cuando no haya un suministrador que pueda recibirla, la evacuación de ellas a una entidad autorizada, que aquí en Uruguay, como ustedes saben, es el almacén del SIN el que está autorizado para recibir ese tipo de fuentes en desuso. Bueno, hablemos ahora unos minutos de la exposición más importante, de la que tenemos de los tres tipos de exposición en el caso de radioterapia, que es la exposición médica. ¿Y por qué es tan importante la exposición médica? Bueno, porque la radioterapia es la única práctica en la cual usted por la propia concepción de la práctica necesita exponer a seres humanos a altas dosis de radiación. En todas las otras usos de las radiaciones ionizantes, normalmente usted trata de no exponer a las personas, o si le expone, como es el caso de diagnóstico, exponerle a muy bajas dosis. No, en el caso de radioterapia tenemos que exponer a seres humanos y exponerlos a altas dosis. Entonces, aquí la exposición médica es fundamental. Recuerden que los accidentes que vimos que han ocurrido en radioterapia, la gran mayoría involucran fundamentalmente a los pacientes, tienen que ver con la exposición médica. Y el primer elemento importante de la exposición médica es la justificación. Bueno, ya sabemos que la radioterapia es una práctica que ha demostrado estar justificada por muchos años. Hace más de 100 años se usa la radioterapia, casi desde el mismo descubrimiento de los rayos X se empezaron a usar los rayos X en radioterapia, con rayos X. Sin embargo, ello no quiere decir que aunque la práctica esté justificada en sentido general, no se requieran otros niveles de justificación. Y el otro nivel de justificación importante es la justificación. Los otros niveles son la justificación de los procedimientos en general y la justificación específica de aplicación de un procedimiento en un paciente. Teniendo en cuenta eso, pues siempre tendrá un médico, oncólogo, radioterapeuta que velar por la justificación de un tratamiento de radioterapia. ¿Puede un oncólogo proponer que se haga un tratamiento de radioterapia? Pero siempre será un oncólogo radioterapeuta el que tenga la decisión final acerca de la realización de un tratamiento de radioterapia. ¿Y cómo lo va a decidir? Bueno, lo va a decidir sobre la base
de los protocolos que existan en el país, que se adopten en el país, y lo va a decidir en base a su criterio clínico médico, que es el que va, en definitiva, la combinación de ellos es lo que va a hacer que un tratamiento se justifique en específico para un paciente o no se justifique. La otra cosa importante es que si se justifica, eso se confirma mediante una prescripción, y la prescripción, al fin, como toda prescripción, tiene que quedar escrita y debidamente firmada por el médico oncólogo radioterapeuta, que confirma la justificación de ese procedimiento. Aquí una parte para decir que, si bien la justificación parece estar clara a través de protocolos, hay algunas investigaciones y ensayos clínicos que se apartan de los protocolos, y en esos casos la justificación es cuestionable. Solo puede hacerse sobre la base de que ese ensayo, esa investigación o ensayo clínico sea autorizado por un comité de ética y cumpla con los principios de la Declaración de Helsinki. Quiere decir que el criterio clínico médico es muy importante, pero siempre dentro de los márgenes de determinados protocolos. No puede ser que un médico solamente, sin mirar los protocolos, solamente sobre la base de su criterio, pues establezca la justificación y la prescripción de un tratamiento. Lo segundo importante en la exposición médica es la optimización. Y la optimización es el gran problema de todas las exposiciones médicas, en particular en radioterapia. ¿Por qué? Porque tiene consideraciones que son relativas al diseño de los equipos. De esas no vamos a hablar, porque ya dijimos que la fuente y los equipos tienen que ser diseñados respecto a normas, pero son consideraciones que hay que tener en cuenta, consideraciones relativas a la operación como tal, aspectos que tienen que ver con la calibración de los equipos y la fuente, aspectos que tienen que ver con la dosimetría clínica, y aspectos que tienen que ver con la garantía de la calidad de los tratamientos que se brindan. En cuanto a lo que tiene que ver con las consideraciones de operación, bueno, dentro de las consideraciones de operación hay un abanico de aspectos que deben ser evaluados para garantizar la optimización de una exposición médica. Va desde la correcta inmovilización del paciente, correcta localización de la lesión y delineación de volumen, correcta elaboración del plan de tratamiento, correcta conformación de los volúmenes de tratamiento, quiere decir la forma de impartir el tratamiento planeado, correcta identificación del paciente que va a ser sometido a tratamiento, y verificación del plan de tratamiento con determinada periodicidad y al inicio de los tratamientos. Muy breve hablar de estas consideraciones de operación. La correcta inmovilización del paciente lo que nos va a permitir es garantizar la reproducibilidad en el posicionamiento del paciente durante la adquisición de las imágenes que vamos a utilizar en la planificación y durante la ejecución de cada una de las sesiones de tratamiento, porque necesitamos replicar exactamente en cada sesión lo que ha sido planeado. Y en este sentido es muy importante el uso de dispositivos de inmovilización o fijación de los pacientes. De hecho, son dispositivos que están requeridos por la norma UY 123 y que deben utilizarse en correspondencia con los protocolos clínicos que se hayan definido en la clínica, en el servicio, y con el criterio médico clínico, que también tendrá que evaluar la condición del paciente, si el paciente soporta ese tipo de inmovilización o no. En fin, hay otros criterios, pero como norma es algo que debe usarse siempre.
siempre que se pueda debe usarse. La correcta localización de la lesión y la delineación de los volúmenes. Bueno, esto lo que implica es que hay que tener equipos adecuados para adquirir las imágenes que después vamos a utilizar en la planeación de los tratamientos. Y cuando se dice equipos adecuados, dependerá del tipo de tratamiento que se vaya a realizar. Puede ser adecuado un equipo para un tratamiento paliativo de un tumor de un tamaño grande que puede ser fácilmente visto casi que con cualquier medio o cualquier sistema de imagen, y puede ser muy diferente la imagen que se necesita para un tratamiento si tenemos como propósito hacer una terapia curativa con planificación en 3D o con IMRT o con otras técnicas que puedan ser utilizadas. Sobre la elaboración del plan de tratamiento. Bueno, pues obviamente se requiere que el personal involucrado en la elaboración del plan de tratamiento y los medios que dispone para la elaboración del plan de tratamiento sean los adecuados, atendiendo al tipo de tratamiento que se va a realizar, y que ese plan sea siempre evaluado por un físico y un médico, auxiliándose de las diferentes herramientas que pueden tener los diferentes diseños de los sistemas de planificación. Pero tiene que tener siempre una evaluación de un físico y un médico que confirman que de alguna forma es el mejor plan de tratamiento que puede ser ejecutado en las condiciones que tiene la clínica para realizar los tratamientos de acuerdo a las técnicas que utiliza. ¿Por qué? Porque el uso de diferentes técnicas puede representar una diferencia sustantiva en cuanto al abordaje de algunas patologías. Esto es un buen plan, pero es algo que es bueno para radioterapia conformada en 3D. Sin embargo, sabemos que con IMRT se puede lograr un plan mucho mejor que de alguna forma libre algunos órganos de riesgo que pueden estar involucrados en un determinado tratamiento a un paciente en específico. El plan puede ser muy bueno, pero también se necesita poder hacer la entrega de la dosis o la impartición de la dosis con utilizando herramientas adecuadas de conformación de los volúmenes de tratamiento, atendiendo a la tecnología que esté disponible en la clínica. Y eso va a implicar el uso de colimadores multiláminas, bloqueos individualizados también puede resultar adecuado, y el uso de cuñas y compensadores que también pueden ser adecuados en determinados tipos de patología, en determinadas condiciones de tratamiento. Pero es algo que también contribuye a la optimización del tratamiento. Otro aspecto que también es importantísimo es la posibilidad de poder verificar al inicio y periódicamente durante la ejecución del tratamiento determinados parámetros geométricos y dosimétricos que nos permitan garantizar que el tratamiento se está impartiendo correctamente, no solo en lo que respecta a la conformación del volumen, sino también en lo que respecta a la dosis que está recibiendo cada uno de los volúmenes que están involucrados. Independientemente de estos aspectos operacionales, es fundamental para la optimización lo que tiene que ver con la calibración de los equipos
los haces y las fuentes. Si los equipos, las fuentes y los haces no están bien calibrados, olvídese de optimización. No va a poder hacer ninguna optimización. La calibración de los equipos, los haces y las fuentes es una tarea fundamental que se realiza durante la puesta en servicio de las fuentes y equipos. Y debe involucrar, esa puesta en servicio debe involucrar los equipos utilizados para el tratamiento, quiere decir los aceleradores, los equipos de braquiterapia, en fin, todos los equipos usados en el tratamiento, los equipos de adquisición de imágenes utilizados para la planificación de los tratamientos, porque ya vimos que si no disponemos de buenas imágenes no podemos hacer un buen plan. Y también debe involucrar los sistemas de planificación de los tratamientos, que al final son también un equipo médico de los que se usa para optimizar los tratamientos. La calibración de los equipos siempre tiene que ser realizada con sistemas de calibración que ofrezcan mediciones trazables a un laboratorio primario de calibración dosimétrica, y según las recomendaciones de los protocolos que más se usan en radioterapia, esa calibración debe ser verificada periódicamente cada 2 años. De manera que tenemos que tener seguridad no solo de que vamos a hacer los trabajos de calibración, sino que la instrumentación que tenemos es adecuada para lo que queremos medir y ha sido calibrada también esa instrumentación en un laboratorio trazable a un laboratorio primario de calibración dosimétrica. Después, ya en el proceso de calibración en sí mismo, será importante utilizar protocolos reconocidos internacionalmente para la calibración de fuentes, equipos y ACE. Hay protocolos de diferentes organizaciones profesionales y también del OIA que pueden ser utilizados con estos fines, y además es importante que el personal que realice esos trabajos de calibración y de puesta en servicio de los equipos sea personal bien capacitado. Por eso la norma exige o dice que esa es una responsabilidad que la norma da a los físicos médicos cualificados que tienen suficiente, se supone tienen suficiente capacitación y experiencia para acometer esos trabajos. Son trabajos que no se pueden realizar a la carrera, quiere decir son trabajos que que demandan tiempo, con lo cual es algo que hay que hacerle entender a los administradores, que una vez que está el equipo ahí y te dice, sí, pero ya el equipo funciona, sí, el equipo funciona, pero no está calibrado. Ah, pero eso demora tanto. Bueno, sí demora porque es mucho las cosas que hay que medir y hay que medir con mucha rigurosidad. Lo otro importante es que los resultados deben ser, o es muy recomendable que los resultados de esas calibraciones sean revisados de forma redundante e independiente por otro físico diferente al que realizó la puesta en servicio en sí mismo, y preferentemente también con un sistema de calibración dosimétrica diferente, quiere decir con diferentes cámaras, diferentes conjuntos cámara electrómetros, para minimizar cualquiera de los errores. Y esa es una tarea que de alguna forma se garantiza muy bien en Uruguay con la existencia del físico médico responsable. Quiere decir, el responsable físico es el que de alguna forma, aunque haya un cualificado que haga la puesta en servicio del equipo, el responsable físico tiene determinadas responsabilidades para verificar redundantemente que la puesta en servicio se ha realizado correctamente. Y bueno, obviamente todos esos resultados hay que registrarlos porque van a constituir la línea base sobre la cual después se va a instaurar todo el programa de control de calidad
del equipamiento. Hay que tener registros de todo lo que se mida durante la puesta en servicio. Bueno, los equipos de imágenes también tienen que ser incluidos y hay algunos aspectos que hay que velar en cuanto a la puesta en servicio de los equipos de imágenes. Hay también protocolos aplicables a estos equipos de imágenes que nos proponen las diferentes sociedades científicas y el TPS es un equipo clave que hay que someter a puesta en servicio antes del uso clínico del equipamiento que se vaya a utilizar. La puesta en servicio del TPS tiene que realizarse en correspondencia también con protocolos internacionalmente aceptados. Hay protocolos muy completos como el del OIA, el 430, para algunas técnicas en específico. Hay protocolos de la APM que son referencia internacional y que deben ser utilizados. Y tener en cuenta que al final la puesta en servicio debe dejarnos satisfechos de que se ha modelado bien el equipo y las fuentes en el TPS y que se han realizado determinados casos pruebas que permiten, mediante mediciones, verificar que los cálculos que se realizan con el TPS son cálculos adecuados. Quiere decir, hay que contrastar con estos casos pruebas para poder tener certeza de que lo que nos dice el TPS, que es una caja negra en general, pues es algo que después se va a reproducir en la práctica. Las pruebas de los resultados de las pruebas de puesta en servicio del TPS, según el artículo 41 del TPS y de todo el equipamiento, según el artículo 41 de la norma UE 123, tiene que servir para elaborar un informe de puesta en servicio que tiene que ser remitido a la autoridad reguladora. Aquí les pongo una captura de pantalla de parte de las pautas que se recomiendan en el anexo 1, creo que es de la norma, para ese contenido del informe de puesta en servicio. De manera que a la autoridad reguladora usted nos mande 500 páginas, sino usted mande lo que le pide dentro de estas pautas que están incluidas en la norma. Por último, un aspecto importante en el control de la exposición médica es lo relacionado con el programa de aseguramiento y control de calidad del equipamiento, que recuerden que es algo requerido por el artículo 187 de la UE 100. Quiere decir, ya en la norma 100 hay un requisito que establece la necesidad de un programa de aseguramiento y control de calidad. El programa de aseguramiento y control de calidad en radioterapia debe incluir tanto aspectos clínicos como aspectos físicos y debe implementarse también sobre la base de protocolos internacionalmente aceptados. Desde hace mucho tiempo hay protocolos que pueden utilizarse para eso. Por ejemplo, el de la APM-TG40 es un protocolo muy añejo, pero muy completo porque incluye también los aspectos clínicos. El del OIA, el 1151, que también es añejo, es más particular porque se llama aspectos físicos de garantía de calidad en radioterapia. Quiere decir, incluye solo los aspectos físicos. Importante, los aspectos clínicos del programa de aseguramiento y control de calidad, tal y como lo establece la norma de UE 100, son responsabilidad de los médicos, oncólogos, radioterapeutas, y los aspectos físicos son responsabilidad de los físicos. Aquí cada cual tiene responsabilidades por las cuales debe velar. Por supuesto que un programa de aseguramiento y control de la calidad, lo primero que debe tener es procedimientos de trabajo para todas las actividades que se hacen en el servicio. Porque tal y como vemos aquí, el resultado final de lo que se pone a un paciente en una máquina
depende de muchas subetapas, y cada una de esas subetapas debe tener en sí misma procedimientos o instrucciones de cómo realizarlas adecuadamente. No vamos a entrar en detalle qué debe tener cada uno de esos procedimientos. Esos procedimientos varían dependiendo de la práctica clínica de cada institución, pero lo que sí debe haber procedimientos para todas esas etapas y subetapas. Después, lo otro que no puede faltar dentro del programa de aseguramiento y control de calidad es precisamente el plan de control de calidad. El plan de control de calidad está requerido en el artículo 100 de la OIE 123, de manera que lo que se elabore dentro del plan de control de calidad tiene que satisfacer lo que se dice en la OIE 123. Ese plan de control de calidad debe sustentarse también en protocolos internacionales. En general siempre tiene pruebas mecánicas, pruebas dosimétricas y pruebas de seguridad, y en general siempre tiene pruebas diarias, pruebas mensuales, pruebas anuales. De manera que los resultados de todas esas pruebas tienen que ser registrados. El físico médico es el responsable por velar que el responsable físico, valga la redundancia, es responsable por velar que este programa, este plan de control de calidad se implemente, quede registrado, y los físicos médicos cualificados son responsables de firmar y supervisar todo el plan de control de calidad. Porque hay tareas dentro del plan de control de calidad que pueden ser delegadas a los tecnólogos sin ningún problema, o digamos a un físico en formación, no hay ningún problema. Pero al final siempre tendrá que venir el físico médico cualificado, evaluar cómo se ha realizado el control y firmar dando su consentimiento de que de alguna forma los parámetros se mantienen dentro de tolerancia aceptable. Igual tendrá que decir, no, hay que parar la máquina si los parámetros exceden las tolerancias que se recomiendan en los protocolos. Aquí en el artículo 101 de la OIE 123 dice el contenido mínimo del plan de control de calidad, cosa que también es muy buena porque ya no queda a la interpretación de ningún regulador, si no está bien claro en la norma cuál es el contenido mínimo del plan de control de calidad. Y bueno, como todo plan de aseguramiento y control de calidad, para que cumpla determinados criterios de aseguramiento de calidad, el programa de aseguramiento y control de calidad debe someterse a algún nivel de auditoría externa. Lo óptimo son las auditorías in situ, tipo auditoría tipo 4 del OIA, que va al servicio y hace una evaluación de todos los aspectos, tanto los aspectos clínicos como los aspectos físicos. Hay determinados países, hay algunos países donde existen servicios que se dedican a realizar este tipo de auditoría, por supuesto con determinadas cláusulas de confidencialidad, etcétera, que siempre tienen esos servicios para que sean aceptados por los usuarios. Si no, como mínimo, la norma en el artículo 105 requiere que las clínicas participen en las auditorías del OIA y la OMS, que sean de alguna forma convocadas por la autoridad reguladora, teniendo en cuenta que la autoridad reguladora siempre mantendrá la confidencialidad respecto a otras clínicas sobre los resultados de esas auditorías. Quiere decir, quien es más indicado para
de alguna forma organizar y gestionar las auditorías externas dosimétricas, es la autoridad reguladora para no comprometer la confidencialidad entre los diferentes servicios. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Hoy se acaba el curso, además, en cuanto a clase, nos queda solo el examen. Como conclusiones de esta clase, las típicas de estas últimas que hemos visto, quiere decir, la práctica de radioterapia tiene que cumplir determinados requisitos administrativos y organizacionales en correspondencia con la norma UE 117, pero algunos de ellos, recuerden, ahora también están incluidos en la norma UE 123. Los equipos que se usan en esta práctica, por supuesto, y la fuente, tienen que cumplir la normativa internacional aplicable. Las instalaciones donde se realicen estas prácticas tienen que cumplir determinados requisitos de diseño, en particular los blindajes, pero no